El juego de Ankara, misiles, estrechos y la trampa geopolítica. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para este domingo 16 de agosto de 2026. Amigos, antes de sumergirnos en el tablero geopolítico de hoy, quiero hacer un paréntesis rápido. En mi video anterior, Ajustas, tocamos el tema de las reformas en Argentina, basándonos en cómo los mercados y la prensa internacional leen los números macroeconómicos de ese país. No estamos hablando de los microeconómicos, pero los macroeconómicos. Dicho esto, muchos de ustedes que viven esa realidad día a día me llenaron la caja de comentarios señalando que esos números de Wall Street no cuentan toda la historia. Me hablaron de desindustrialización, de la caída del consumo y de lo mucho que cuesta el día al día. Les digo una cosa, los he leído a todos. Y quiero decirles algo, tienen razón. Analizar el mundo de los gráficos internacionales tiene un riesgo y es olvidar el factor humano que hay detrás de cada política de choque. Mi compromiso en este canal es con la verdad y con ustedes. Así que agradezco ese nivel de debate crítico. Aquí no somos voceros de nadie, somos analistas y siempre los voy a escuchar, principalmente a ustedes, la comunidad de que hablan Geo. Aclarando esto, cerramos el paréntesis y volvemos a la geopolítica dura. Hoy tenemos un tema que está encendiendo las alarmas entre Turquía y Moscú. Así que arrancamos con un movimiento que ha encendido todas las alarmas en Moscú. Mientras Ucrania intensificaba sus ataques con drones e intentaba presionar en distintos frentes, las piezas en el tablero diplomático y militar han dado un giro, podríamos decir, muy peligroso. Ponen atención porque, por un lado, emisarios internacionales vuelven a tocar las puertas de Kremlin intentando negociar treguas y acuerdos de última hora. Y por ahí, un, por ahí me hacían un comentario un amigo ruso y este apellido Kushner, ¿no? Me dice, Kushner se relaciona mucho con kushet. Kushet en ruso significa comer, ¿no? El verbo comer, kushet. Y me decía, pareciera que estos dos locos vienen a Rusia, vienen a Moscú a comer, me dice, a comer buen caviar y buena comida, y buena comida en Rusia. Por consiguiente, cuando van a Kiev, se van a comer su borsch o se van a comer las comidas típicas ucranianas. Parece que eso es lo que son. Por eso está el Kushner con el kushet. No sé. Me pareció gracioso la similitud del apellido con el término ruso. Pues bien, pero por el otro lado, la jugada de Turquía ha salido, pues, cuando menos, desafiante. Miren, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, el señor Hakan Fidan, Ankara propuso así sorpresivamente una moratoria sobre las acciones militares en el mar. Sin embargo, para darle peso a sus palabras, o más bien ejercer un chantaje en toda regla, Erdogan decidió venderle a Kiev un paquete de alto poder militar, que no suena, ¿verdad? 70 misiles balísticos M39 ATACMS, 12 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M270 con munición avanzada, decenas de misiles de municiones de racimo, de racimo, supuestamente prohibidas, ¿no? Acuérdense a principios de este conflicto los ucranianos también utilizaron munición de racimo y los rusos respondieron simétricamente. ¿Mm? Ahora, otra vez van a empezar a utilizar bombas racimo, pues ya sabemos cuál va a ser la respuesta rusa, ¿verdad? Y bien, el peligro oculto detrás de esto. Expertos políticos y analistas como Yuri Baranchik
advierte que esto no es solo una transacción comercial, sino parte de una jugada mayor. Y es que miren, paralelamente, Turquía ha comenzado a ensayar restricciones bajo el pretexto de seguridad en los estrechos del Bósforo y los Dardánelos. Si Ankara decide alterar en la práctica el espíritu de la Convención de Montreux, el control del Mar Negro se convertiría en un polverín, amigos. Los rusos no se van a quedar de brazos cruzados. Y es que miren, hay que ver a la historia. La historia no es menor. En más de 400 años, Rusia y Turquía se han enfrentado en docena de guerras. ¿Y saben qué? Muchas de ellas impulsadas desde las sombras por Londres, con un objetivo milenario: bloquear el acceso ruso a los mares cálidos. Así pues, que si la vía ucraniana se desgasta, el tablero turco podría convertirse en el próximo gran frente del conflicto en el Mar Negro. Y les digo una cosa, hay profecías por ahí de monjes ortodoxos, varios, que hablan de una susodicha eh, posible guerra entre Rusia y Turquía, donde los turcos inicialmente van a decir que llevan la ventaja y se sienten victoriosos, pero al final van a ser doblegados por los rusos. Y se dice pues de que los rusos van a reconquistar Constantinopla y se la van a entregar al poderío griego ortodoxo. Profecías, hay ustedes si creen en las profecías o no, pero en el aspecto geopolítico yo miro que esto se está volviendo muy palpable. Estamos muy cerca de que esto realmente suceda. ¿Sí? Y bien, esto nos lleva a una pinza geopolítica: el frente báltico y la ambición de Erdogan. Para entender la gravedad de la situación, porque esto es grave, amigos, hay que mirar al mapa completo. Según los analistas, Turquía, impulsada por los intereses británicos, como dicen las malas lenguas, ¿no? Para variar los británicos, cree que ha llegado su momento de gloria, tal y como dice la profecía, ¿no? Siente que no habrá una oportunidad histórica mejor que esta para ir tras Crimea. ¿Por qué ahora? El cálculo en Ankara es frío y directo. Ellos consideran de que Rusia está vulnerable, que la flota del Mar Negro está severamente debilitada, que las bases rusas sufren ataques constantes con drones y la capacidad de respuesta con misiles se está agotando en el desgaste diario del frente ucraniano. También consideran el flanco sirio. Es que la jugada es sucia, como siempre, ¿no? Las bases militares rusas en Siria se encuentran bajo un peligro latente. Un éxito en una operación de esta magnitud no solo taparía los graves problemas económicos y políticos internos de Turquía, sino que coronaría a Erdogan como el gran recolector de las tierras otomanas. Siguen con esa insistencia, ¿no? Pero el verdadero terror estratégico para Moscú es la maniobra de pinza. Si Ankara lanza esta aventura bélica, el plan maestro contempla que los países bálticos se sumerjan en el caos simultáneamente. Así pues, mientras Europa bloquea a la flota del Báltico y avanza sobre Kaliningrado, en el norte, los turcos intentarían torpedear Crimea por el sur. El pretexto de Ankara para entrar a la guerra. Ah, no necesitan inventar mucho, ¿eh? La carta de ellos, según ellos, es proteger los tártaros de Crimea. Esa carta siempre está sobre la mesa, cuando les conviene, ¿no? Y esto nos lleva al choque de flotas y esa barrera de Montreux. Ahora, la gran pregunta es, ¿tiene Turquía la fuerza real para hacer esto, para llevar, llevar Turquía a este nivel bélico? ¿Saben una cosa? La respuesta corta es sí. Y es que en tan solo este año, Turquía se consolidó como el segundo mayor constructor naval de toda la OTAN, solo superado por Estados Unidos. Para que se den una idea de su músculo militar,
En sus recientes maniobras a gran escala desplegaron 125 buques de guerra, 9 submarinos, un buque de asalto anfibio y 60 aeronaves. ¿Mm? En contraste, la flota del Mar Negro rusa atraviesa su peor momento, habiendo perdido hasta un tercio de su fuerza operativa en el transcurso del conflicto, y con los estrechos turcos bajo llave, Moscú tendría bloqueada cualquier posibilidad de enviar refuerzos navales. Sin embargo, la realidad histórica podría ser el gran freno de esta locura. A pesar de la tentación, yo diría que es muy probable que los turcos se lo piensen 2 veces antes de ir a un choque militar directo contra Rusia. La razón, la doctrina de Montreux. Como bien señala el capitán de primera clase y experto militar ruso Vasily Dadinkin, la conversión de Montreux es la piedra angular del peso geopolítico y la independencia de Turquía en el mundo. Si violan este tratado por una conveniencia política del momento o por presión británica, por decirlo así, ¿no? Que sabemos que es así, perderán todo el estatus que han construido durante el último siglo. Para ponerlo en perspectiva, los turcos respetaron tanto este acuerdo que incluso durante la Segunda Guerra Mundial permitieron el paso del rompehielos soviético Mikoyan a través del Bósforo. El sello de Washington y la furia de Moscú, esa caja de Pandoras que se ha abierto. Y por si quedaba alguna duda de cómo se orquesta esta jugada a tres bandas, acaba de salir a luz la confirmación oficial. Porque, como todos sabemos, Turquía no puede simplemente regalar o vender estos misiles por su cuenta. Al ser armamento de fabricación estadounidense, Ankara necesita luz verde de Washington. ¿Y adivinen qué? Esa luz verde ya está en marcha. El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de notificar al Congreso que está preparando para autorizar la reexportación de estas armas desde los inventarios turcos hacia Ucrania. Ponle atención. Inventarios turcos hacia Ucrania. Y lo digo porque leía en comentarios el otro día que me decía, pues Rodolfo, pero no que los estadounidenses no tienen armamento, ¿cómo es posible que esto sea posible? De que Estados Unidos va a exportar armas a Ucrania si no tienen armas. Claro, es que no son de los inventarios estadounidenses, es de los inventarios turcos. Estamos hablando de un paquete letal valuado en unos 280 millones de dólares, que incluye exactamente los 70 misiles balísticos tácticos, ATACMS, y los 12 sistemas M270 de los que hablamos, ¿verdad? Además de los misiles de proyectiles de racimo. La respuesta de Moscú, una advertencia directa y sin filtros. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, salió al cruce denunciando el doble discurso de Ankara y Washington y lo planteó de forma demoledora, al estilo de Zaharova, como siempre, ¿no? Los intentos de usar retórica de paz mientras simultáneamente se suministran armas socavan inevitablemente la confianza mutua. Cierro la cita. Zaharova fue más allá y acusó a ambos países de abrir una nueva caja de Pandoras. ¿Cómo es posible? Se pregunta Moscú. Que Turquía y Estados Unidos afirmen tener un rol especial para resolver el conflicto pacíficamente, mientras aprueban bajo la mesa el envío de misiles balísticos y bombas de racimo. ¿Saben una cosa? El Kremlin ya no habla de ayuda, habla de participación directa. Tanto el portavoz presidencial Dmitry Peskov como el canciller Sergei Lavrov han endurecido el tono. Han dejado claro que el suministro de armas de largo alcance, sumado a la inteligencia satelital y a los asesores militares de la OTAN en el terreno, los convierte en participantes directos de la guerra. Moscú no olvida ataques recientes, como el perpetrado con misiles ATACMS sobre Sebastopol, argumentando que
Armas tan sofisticadas no pueden ser operadas ni dirigidas sin la intervención técnica directa de especialistas estadounidenses. En resumen, el doble juego ha quedado expuesto, amigos. Mientras hablan de treguas y bloqueos de seguridad en el mar, la OTAN, Washington y Turquía aceleran la entrega de armamento más pesado disponible, descaradamente. La escalada es total y obviamente la confianza diplomática se ha quedado desquebrajada, ha saltado por los aires, ¿verdad? Y bien, esto nos lleva al baño de realidad desde Alemania, el fracaso de las armas milagrosas. Y es que si creen que las malas noticias para Kiev solo vienen de los frentes de batalla o de Turquía, escuchen bien lo que se está publicando en el corazón de Europa, desde Alemania, ¿sí? Un país que, como ustedes saben, cuya postura oficial no ha sido precisamente la más amigable con Rusia, principalmente en los últimos días, ¿no? Incluso aquí hemos inaugurado ya el club de la burla en Alemania contra Rusia, ¿verdad? El Berliner Zeitung acaba de lanzar una bomba mediática, pero así de esas tufosas, ¿no? En un artículo de opinión firmado por el exdiplomático de las Naciones Unidas Michael von der Schulenburg, se lanza una advertencia brutal y dice que las ilusiones occidentales de victoria están llevando a Ucrania a un colapso militar económico y demográfico inevitable. Esa ilusión del arma milagrosa, del game changer, el, el arma que va a cambiar los juegos, ¿no? Schulenburg desarma por completo el discurso triunfalista de los líderes europeos como Ursula von der Leyen. Hace apenas unas semanas, la narrativa en Occidente era que Ucrania había recuperado la iniciativa gracias a una nueva arma milagrosa, ¿se acuerdan? Y el arma milagrosa era ese enjambre de drones equipados con inteligencia artificial de empresas como Palantir, el nuevo enemigo de Rusia, diseñados para golpear la retaguardia rusa y compensar la dramática escasez de soldados ucranianos. Se vendió la idea de que la economía rusa estaba en jaque y que Putin tendría que negociar de rodillas. Ahora bien, el golpe con la realidad. Pero ¿qué está pasando realmente, amigos? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Desde principios de agosto, el silencio mediático sobre estos supuestos éxitos, pues, es ensordecedor. Las dudas crecen en Estados Unidos y en la propia Ucrania. El general Valery Zaluzhny, ahora apartado como embajador en Londres, ya lo había advertido. ¿Se acuerdan cuando dijo que la guerra basada solo en drones es ineficaz y demasiado costosa? Y razón tiene, porque el otro día quien el que decía estos cálculos y solía decir de que cada dron de estos cuesta alrededor de $50,000 barato, pero pueden llegar a los $200,000, dependiendo del tipo de dron, ¿no? Y se habla de un enjambre de 14,000 drones. Hagan la cuenta. Estamos hablando de millones de dólares. La defensa antiaérea rusa ha logrado adaptarse y neutralizar gran parte de esta amenaza. Enfatizo, gran parte, no al 100%. Quizás un 1%, 2% ha logrado penetrar y han hecho daño, ¿sí? Han causado muertes de civiles. Y es que esta es la cruda realidad. Mientras que los rusos evitan a toda costa dañar infraestructura civil, los ucranianos atacan infraestructura civil descaradamente. Aquí el target, el objetivo, es un edificio residencial, es una escuela, es un parque de diversiones, es un bus escolar, es una ambulancia. Ponen atención a la diferencia, al matiz, ¿no?
Rusia ataca de noche instalaciones militares y gubernamentales porque consideran de que están deshabitadas. No hay gente ahí. Están descansando en sus casas. Ucrania también ataca de noche, pero a sabiendas de que la gente está en sus casas, está en sus dachas, está en sus apartamentos. Y por eso es de que las casualidades suben. 6 muertos hoy, 7 mañana, 24 el otro día. Niños y niños muriéndose por los ataques dirigidos de los ucranianos directamente a zonas residenciales civiles. Y bien, y como señala el diplomático alemán, el uso de estos drones pues no ha doblegado a Moscú, todo lo contrario. Le dio al Kremlin el argumento perfecto para hablar abiertamente de una guerra total contra la OTAN y desatar una destrucción aún mayor sobre la infraestructura ucraniana. Los números fríos del campo de batalla, mientras en Occidente se habla de estancamiento, la cruda matemática de la guerra de desgaste dice otra cosa. Según fuentes citadas en el análisis, tan solo en julio, las fuerzas rusas capturaron más de 728 kilómetros cuadrados de territorio y el ritmo de avance más rápido y efectivo desde el 2024. A diferencia, ¿no? Del anuncio que hizo Zelensky que habían capturado parte del noroeste de Zaporozhia, que habían recuperado 375 kilómetros cuadrados, una gran victoria según él, una victoria mediática. Ya han salido más reportes rusos y evidencias de video que no es cierto. Fue un triunfo ucraniano, sí, pero puramente mediático. Los rusos siguen ahí y todo lo contrario, están avanzando. Y van a avanzar a manera tal de que van a acorralar completamente Orejo. ¿Mm? Pues bien, el avance es lento, sí, pero constante. ¿Y saben qué es lo que pasa en esa lentitud? En esa lentitud, los rusos eliminan el elemento humano, la infraestructura y todos los nuevos juguetes que le manda la OTAN a Ucrania, porque si algo hacen los ucranianos es que no saben cómo dar marcha atrás, envían más gente, envían más equipo. Los rusos no tienen por qué avanzar si vienen a ellos a entregarse a sí mismos. Lo único que hacen los rusos básicamente solamente es preparar la demoledora de carne. Lamentablemente, una expresión muy fea, pero eso es lo que hay. Solamente les preparan la trituradora y los ucranianos caen por sí solos. No tienen por qué avanzar rápido. Pero el desgaste está ahí, amigos. Eso es lo que hay que observar en una guerra de desgaste. No los kilómetros y las grandes franjas rojas en los mapas, sino el daño causado al enemigo. El avance es lento, sí, pero constante, buscando triturar las últimas posiciones defensivas en el Donbass, Kharkov y Zaporozhia. Al final, el análisis de Schulenburg desde Alemania es un balde de agua fría. Según este diplomático, dice que Occidente apostó todas sus fichas a la tecnología y a las sanciones, olvidando que en una guerra de desgaste, insisto, ¿no? Una guerra de desgaste, la demografía, el factor humano, la artillería y la capacidad industrial terminan imponiendo su brutal realidad. Esto nos lleva al estrangulamiento logístico, ¿no? Y el paso atrás de Estados Unidos. Pero el análisis de Michael von der Schulenburg en el Berliner Zeitung no se queda solo en el fracaso de los drones. Expone un panorama logístico desolador. Sí. Al carecer de un sistema de defensa aérea significativo, la infraestructura ucraniana está siendo desmantelada sistemáticamente. Un país acorralado sin salida al mar, como lo hemos visto últimamente. Los incesantes bombardeos sobre los puertos de Odessa están aislando comercialmente a Ucrania. Y esto es un golpe al corazón de su economía, considerando que por ahí pasaba, ya no pasa,
el 70% de sus importaciones y exportaciones y un vital 90% de sus exportaciones agrícolas. Infraestructura en ruinas. Puentes estratégicos que conectaban con Europa como el de Sakota han sido destruidos o gravemente dañados, junto con vías férreas, red eléctrica e instalaciones industriales. Y la gran pregunta del millón es, ¿y dónde está la OTAN ante todo esto? El diplomático alemán lanza otra dosis de realidad. Europa no tiene los recursos militares para evitarlo. Cualquier plan de imponer una zona de exclusión aérea es, en sus palabras, completamente irrealista. Y se esperan que el tío Sam entrara al rescate, las noticias son aún mucho peores. Según el artículo, Washington prácticamente ya no tiene armas que transferir. Por eso, desde que ahora usan los inventarios turcos, ha descartado cualquier intervención militar directa e incluso está en proceso de transferir el Centro de Coordinación de Apoyo de Wiesbaden a los europeos, lavándose las manos en pleno operativo directo. La hemorragia demográfica y ese gran dilema moral. Sin embargo, otro golpe duro de este artículo alemán no habla de misiles, sino de personas. El verdadero colapso de Ucrania es demográfico y social. Las cifras que se manejan internamente son escalofriantes, amigos. Se habla de un ejército con serias fracturas internas, de hasta 200,000 desertores y estimaciones que alrededor de 2 millones de hombres han eludido el servicio militar. 2 millones de hombres. O sea, 2,2 millones de hombres que no van a ir al frente. Es la prueba palpable de que ninguna guerra puede ganarse ni con movilizaciones forzosas en las calles, ni con drones de inteligencia artificial si la moral de las tropas está quebrada, si la moral del pueblo está quebrada. A nivel país, el escenario es de película de terror. El propio Ministerio de Política Social de Ucrania admite que la población en el territorio controlado por el gobierno ha caído de 52 millones 52 millones en 1991 a apenas 22 millones de personas. De ese número, la mitad, unos 11 millones, dependen de la asistencia social, siendo en su mayoría pensionistas y personas con discapacidad. Y lo peor, no se espera que los refugiados regresen. Al contrario, se prevé que cuando terminen las hostilidades, los jóvenes que queden intenten huir hacia Occidente para reunirse con sus familias. Ante este nivel de pobreza creciente, deuda astronómica y despoblación, el diplomático alemán cierra con una pregunta brutal que yo diría que debería resonar en los pasillos de Europa. ¿Está moralmente justificado que Occidente siga exigiendo, financiando y apoyando una guerra que no puede ganarse y que solo está llevando a Ucrania hacia la aniquilación total de su sociedad? La diplomacia o el abismo. Y hablemos del despertar de Europa. Ante este escenario devastador, el veredicto del exdiplomático alemán es claro. Con sus ilusiones de victorias y promesas de armas milagrosas, los países europeos de la OTAN solo están haciendo un daño irreparable a Ucrania. Así pues, que según él dice, es hora de abandonar la fantasía mediática y mirar el mapa con frialdad. Las capitales europeas deben preguntarse seriamente qué pasará si las defensas ucranianas terminan de colapsar y Rusia avanza hasta tomar por completo puntos neurálgicos como Kharkov y Odessa. ¿Sería viable el Estado ucraniano que quede después de eso? Pues yo diría que muy difícilmente, ¿verdad? ¿Y cuál es la alternativa de Occidente para evitar este escenario? Una intervención militar directa de la OTAN, pues yo diría que está fuera de discusión porque, como advierte Schulenburg,
Eso conllevaría inevitablemente al riesgo de un conflicto nuclear donde no habría ganadores, solo cenizas. La conclusión de este baño de realidades de Berlín es que la diplomacia es la única salida realista. El problema es de que no hay diplomáticos en Europa. Ese es el gran problema. Hay una partida de bufones, no diplomáticos. Tras años de hostilidades y demonización mutua, según este diplomático, dice que ha llegado el momento de que Europa inicie un diálogo activo con Moscú. Claro que sí. Y el llamado, según él, es directo para Alemania, por su peso económico, su posición geográfica y su responsabilidad histórica. Según él, debe dar el primer paso para buscar puntos en común que abran camino a un nuevo entendimiento. Basado en lo que hemos visto esta semana, yo creo que esa Alemania no existe. Digo, solo digo. El mensaje final de este análisis resuena como una advertencia que muchos en Occidente se niegan a escuchar. Europa necesita la paz. Y la paz en Europa solo es posible con Rusia, no en su contra. Y el tiempo, lamentablemente, se acaba. Y amigos, si con esta dura reflexión desde el corazón de Europa cerramos el análisis de hoy, hemos visto un tablero geopolítico al rojo vivo, desde treguas rechazadas y un Kremlin desafiante, hasta Turquía y Estados Unidos abriendo la caja de Pandora con el envío de misiles balísticos al Mar Negro, mientras las promesas de victoria total se estrellan contra el inminente colapso demográfico y militar ucraniano. ¿Creen ustedes que la diplomacia logrará abrirse paso antes de que sea demasiado tarde? ¿O estamos a las puertas de una escalada sin retorno en Europa? Déjenme saber su opinión en los comentarios. El debate está abierto y siempre los leemos. Si este video les ha ayudado a entender lo que realmente está pasando en el mundo más allá de la narrativa tradicional, apóyennos dejándonos su like o su dislike. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Y compartan este material para que la información siga creciendo. Gracias por acompañarnos en esta entrega y nos vemos en el próximo video. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuatro. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.